¡Ay, qué sábado precioso! Es notable cómo cambia la esencia de estos días cuando se asoma el sol, con su hidrógeno y su helio. Aunque no lo sepamos, al andar en bicicleta, nuestro cuerpo metaboliza oxígeno de manera fenomenal. ¿No, Coti? ¡Cuidado! Hola, ma. Tuve un accidente con la bici. ¿Qué te pasó? Me distraje con algo. Bueno, perdón. Ay, a ver, vení. Me quiero matar. No es tan grave esto, ¿eh? No voy a poder ir al campamento con las chicas. Ay, me duele. ¿Qué me estás poniendo? Esto es... a ver... yodo. ¿Qué es eso? Yodo, no sé. El iodo o yodo es un elemento químico. Efectivamente, sirve para desinfectar heridas, entre tantas otras cosas. Y por supuesto es parte de la tabla periódica. Bienvenidos a los curiosos y curiosas que quieran sumergirse en el fantástico y apasionante mundo de la tabla periódica de los elementos. Soy Diego Golombek y los voy a acompañar en este fabuloso viaje por la historia atómica de la ciencia. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la tabla periódica de los elementos? Adorna salas de conferencias y laboratorios de todo tipo, desde la universidad hasta la industria. Es uno de los íconos más poderosos de la ciencia. Captura la esencia de la química en un diseño elegante y nos brinda la posibilidad de comprender de una manera clara y concisa no solo a todos los elementos, sino también la posibilidad que tienen de formar enlaces y desenlaces entre ellos. Pero primero tenemos que comprender qué es un átomo. Hola, soy Juan, el átomo. Me dicen atomito. Bueno, no quiero presumir, pero soy la parte más pequeña de la sustancia, de cualquier sustancia. Esto quiere decir que no me puedo descomponer. Químicamente hablando, ¿no? Hola, yo soy el protón. Me gusta ser más tranqui, a mi ritmo. Dale, vení a orbitar un rato, dale, vení a orbitar con los electrones, dale, vení a orbitar. Orbitá, Ortiva, dale. ¿Yo quién sos? El neutrón. Gracias a mí el átomo se mantiene en perfecto equilibrio. Bueno, no soy la parte más pequeña. ¿Alguien me puede prestar un pañuelo, por favor? Empecemos por el desorden existente a comienzos del siglo XX. Ya se conocían algunos elementos desde el siglo XVIII, como el oxígeno, que viene de la palabra griega que significa productor de ácidos y está presente en el aire que respiramos, o el azoe, que hoy conocemos como nitrógeno y significa sin vida, es el componente principal de nuestra atmósfera, o el hidrógeno, que significa dador de agua, y sí, claro, el hidrógeno está presente en la molécula de agua, o el cloro, que viene de la palabra griega que significa verde pálido y es el responsable de la irritación en nuestros ojos cuando los abrimos en una pileta de natación. ¿Y cómo pasamos de este desorden de los elementos, de esta incertidumbre atómica, a esta tabla de 118 elementos perfectamente ordenados por su peso atómico en grupos y periodos? La historia tiene una respuesta. En la primera década del siglo XIX se añadieron a la lista no menos de 14 nuevos elementos. Hacia 1830 se conocían 55 elementos diferentes. De hecho, el número era demasiado grande como para no inquietar a los químicos.
Los elementos variaban enormemente en sus propiedades y parecía existir poco orden entre ellos. ¿Por qué había tantos? ¿Cuántos más quedaban por descubrir? ¿10? ¿100? ¿1000? Son infinitos. Pero antes de seguir con la historia, veamos un poco de química en acción. Mi nombre es Florencia Cervera y hoy vamos a hacer un experimento magnífico con un elemento llamado magnesio. Presten mucha atención. Allá por el siglo XIX, cuando se inventaron las cámaras fotográficas, la luz emitida en la combustión del magnesio se utilizaba como flash y además se utilizaba para los fuegos artificiales. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando el magnesio se pone en contacto con el oxígeno, pierde sus electrones, es decir, se oxida. Y el oxígeno del aire se reduce, es decir, los capta. El asunto es que en esta reacción química se libera una gran cantidad de energía en forma de luz y de calor. Pero lo que no se sabía en el siglo XIX es que la exposición reiterada a ese tipo de radiación podía causar ceguera. Así que, para hacer el experimento, precisamos unas de estas. Ahora repitamos la jugada más de cerca, mucho más de cerca. Y bueno, entonces me dice, Magnesio, no seas necio. ¡No! ¡No mire para allá! ¿Para dónde? ¡Uy! ¡No, ya nos vio! ¡No te acerques! ¿No te acordás lo que pasa cuando se mezcla el oxígeno con el magnesio? No, pero eso es un mito, como la ley de la gravedad. ¿Cómo andan? Somos los átomos de oxígeno. Mucho gusto. Gracias. ¡No, magnesio, no! Sí. Él es... Tom Cruise. Mentira. Soy el doctor. Ah, sí, me di cuenta. ¿Usted es Coti, la paciente de 12 años de edad? Ah, le agradezco mucho, pero no. Soy Diana, la mamá de Cota. Perdón, ¿pero usted y yo nos conocemos de algún lado? ¡No! Nunca nos vimos la cara ni el rostro. No, doctor, pase. Permiso. Hola. Hola. Soy el doctor Golondrak. Y esta es mi tarjeta. Ah, mentira, no tengo tarjeta. Permiso, voy a ver la herida. ¿Está bien, doctor? No, me impresionan muchísimo las heridas. Vamos a ver si hay algún traumatismo en los huesos. Que, por cierto, están compuestos por calcio y fósforo, elementos que pertenecen a los grupos... Ah, no, perdón, sigan. No me gusta nada. ¿Qué pasa? Que no me hayan ofrecido algo para tomar, algo para comer, algo saladito. Ah, disculpe, si quiere le preparo algo. No, no hace falta. Me parece que es un esguince. Pero, ¿voy a poder ir al campamento? No, vas a tener que hacer reposo. Y para comprobar efectivamente lo que está sucediendo, voy a tener que hacer una radiografía. Con rayos X. Para ellos es indispensable la utilización de bario, otro elemento que, adivinaron, es parte de la tabla periódica. Les acepto algo para comer. Desde el comienzo se volvió indispensable encontrar un orden para los elementos conocidos. Quizá de esa manera se pudiera hallar una razón que explicase su número o pudiera justificar las variaciones en sus propiedades. Hubo muchos antecedentes antes de llegar a la tabla que hoy conocemos. Quizá el primero de ellos es el del químico alemán Johann Wolfgang Döbereiner. Este científico encontró las llamadas tríadas, conjuntos de 3 elementos como el calcio, el estroncio y el bario, o el azufre, el selenio y el telurio, con una característica en común. El peso atómico del segundo elemento era intermedio entre el de los otros 2. Lamentablemente, más del 80% de los elementos de la tabla no encontraban su tríada, lo cual llevó a que los científicos considerasen que los hallazgos de Döbereiner eran una mera coincidencia. Por otro lado, muchos científicos confundían las nociones de peso atómico y de peso molecular, y de esta manera se desorganizaba el estudio de la tabla periódica y también el de la química en general. ¿Cómo se resolvió esta incógnita? Volvamos un poco a la historia. Fue el químico alemán August Kekulé quien propuso realizar una conferencia de químicos importantes de toda Europa para discutir el asunto de los pesos atómicos.
Se llamó Primer Congreso Internacional de Química y se reunió en la ciudad alemana de Karlsruhe en 1860. Allí participó el químico italiano Stanislao Canizzaro, quien había comprendido cómo distinguir el peso atómico del peso molecular, y que esa distinción serviría para aclarar la cuestión de los pesos atómicos de los elementos en general. Clarificó la cuestión del peso atómico, lo cual produjo resultados fructíferos. Ahora existía un orden racional para ordenar los elementos según su peso atómico creciente. En 1864, el químico inglés John Alexander Reina Newlands ordenó los elementos conocidos según sus pesos atómicos crecientes y observó que este ordenamiento también colocaba las propiedades de los elementos en un orden, al menos parcial. Al disponer los elementos en columnas verticales de 7, los que eran semejantes tendían a quedar en la misma fila horizontal. Newlands llamó a esto la ley de las octavas. Sin embargo, mientras unas filas de esta tabla contenían elementos semejantes, otras contenían elementos enormemente dispares, y los químicos contemporáneos pensaron que se trataba de una mera coincidencia. Más éxito tuvo el químico alemán Julius Lothar Meyer. Él consideraba que cada peso contenía el mismo número de átomos de su elemento. Así pues, se podía hablar de volúmenes atómicos. Al representar los volúmenes atómicos de los elementos en función de los pesos atómicos, se obtenía una serie de ondas que alcanzaban valores máximos en los metales alcalinos. Cada descenso y subida a un máximo o mínimo correspondería a un período en la tabla de elementos. En cada período también descendían y subían otras propiedades físicas, además del volumen atómico. El hidrógeno, el primer elemento de la tabla, porque tiene el peso atómico más bajo, es un caso especial. Se creía que constituía él solo el primer período. El segundo y tercer período de la tabla de Meyer, que comienzan con litio y con sodio, contenían 7 elementos cada uno, con lo cual cumplían a la perfección con la ley de octavas de Newman. Sin embargo, las siguientes 2 ondas contenían más de 7 elementos, demostrando que Newman había cometido un error. No se podía forzar la ley de octavas a toda la tabla periódica, como si cada fila debiera tener exactamente 7 elementos. Los últimos períodos tenían que ser más largos que los primeros. Cuenta la leyenda que el rey Hierón encomendó a Arquímedes averiguar si la corona que había mandado hacer era de oro puro o si lo habían engañado. Y parece que al principio no supo muy bien qué hacer, pero una vez, cuando se fue a bañar, vio que el nivel del agua de la bañera subía cuando él se introducía. Y cuando descubrió esto parece que salió gritando ¡Eureka! Lo que el científico se dio cuenta es que para cada elemento, si tenemos la misma masa, el volumen de líquido que desalojan es diferente, por lo cual, si dividimos esa masa por el volumen del agua desplazado, podemos obtener un valor específico. Y este se conoce como densidad. Vamos a empezar con el plomo, que es el elemento más denso con el que contamos. Como verán, el volumen del líquido prácticamente no cambia. Ahora vamos con el aluminio. En este caso, es evidente que el volumen del líquido es bastante mayor, por lo cual es menos denso. Ahora vamos con el tercero, que es el azufre. En este caso, el volumen es mucho mayor, o sea, que es menos denso que todos los anteriores. Y ahora le llegó el turno al carbón. Observen que en este caso, el volumen de líquido desplazado es muchísimo mayor que en todos los anteriores, por lo cual es el material menos denso con el que hemos experimentado. Meyer publicó su trabajo en 1870, pero llegó demasiado tarde. Un año antes, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev había descubierto también el cambio en la longitud de los períodos de los elementos, pasando luego a demostrar las consecuencias de manera particularmente espectacular. Mendeleev estaba escribiendo su tesis en Alemania en la época en que se celebró el Congreso de Karlsruhe y fue uno de los que escuchó las opiniones de Canizzaro sobre el peso atómico. De vuelta a Rusia, comenzó también él a estudiar la lista de elementos según su peso atómico creciente. Mendeleev atacó las cuestiones desde el punto de vista de la teoría de la valencia.
Esta teoría propone que cada átomo tiene un poder de combinación fijo. Pero para entender mejor qué es la teoría de la valencia, preguntémosle a un grupo de especialistas. La teoría del enlace de valencia es la capacidad de combinación de un átomo con otros. Cuando un átomo tiene incompleto su último orbital, busca parearse con otros para compartir electrones y poder completar... Hola, ¿cómo va? Hey, ¿qué haces? Nada, ¿venís seguido acá? Te vi solo y pensé, somos dos hidrógenos, vos tenés valencia 1, yo tengo valencia 1, podemos juntarnos. Sí, qué casualidad, pero mantenete un poco a la distancia. Necesito un poco de aire. Respirar oxígeno. Oh, buenas. ¿Me llamaban? ¿Qué tenemos acá? Dos hidrógenos de valencia 1, yo tengo valencia 2. Vamos a hacer una pool party, ¿eh? Vamos a formar agua, H2O. La nieve que chocaba contra el cristal de la ventana embellecía todavía más el paisaje de aquella tarde de febrero de 1869 en San Petersburgo. Sin embargo, los ojos de Mendeleev estaban inmersos sobre cada una de las cartas que había dispuesto sobre la mesa. En estas fichas había anotado la masa atómica y las principales propiedades físicas de los 56 elementos que habían sido descubiertos hasta el momento. Durante sus viajes en tren por Rusia, Mendeleev se había acostumbrado a entretenerse barajando, distribuyendo, agrupando y organizando las cartas de determinadas maneras, como si se tratara de un juego de solitario, buscando un patrón oculto en los elementos. De pronto, se dio cuenta que había ciertas propiedades de los elementos que se repetían a intervalos más o menos regulares. Pero, derrumbado por el agotamiento tras un arduo día de trabajo, dejó caer su enmarañada cabeza sobre los brazos y se dejó vencer por el sueño. Al abrir los ojos, se encontró solo y desorientado. De repente, desde el cielo comenzaron a caer enormes bloques que representaban cada uno de los elementos con los que vivía obsesionado, y se fueron acomodando en columnas hasta quedar todos perfectamente ordenados. Había por fin encontrado la periodicidad que tanto ansiaba y entendió la relación que guardaba con la valencia de los elementos. Al despertar, Dmitri Ivanovich Mendeleev, todavía tembloroso por la revelación de su sueño, buscó a tientas un papel en el cual anotar todo lo que había soñado. Entre el siglo XVII y el siglo XX, diversos químicos como el finlandés Johan Gadolin, el sueco Carl Gustav Mosander, el austríaco Karl Auer, entre otros, descubrieron las denominadas tierras raras. Las tierras raras poseían propiedades químicas muy similares y todas tenían una valencia de 3. Cabría suponer que deberían entrar todas en una única columna de la tabla periódica, pero tal ordenamiento era imposible. Ninguna columna era suficientemente larga como para contener 14 elementos. Había otro grupo de elementos que era completamente inesperado en tiempos de Mendeleev, pero por suerte encajaron perfectamente en la tabla periódica. Los gases inertes, que de ellos se trata, eran considerados una mera curiosidad, algo digno del interés de químicos encerrados en su laboratorio. Pero en investigaciones que comenzaron hacia 1910, el químico francés Georges Claude demostró que aplicando una corriente eléctrica forzada a través de un gas como el neón, se producía una luz suave y coloreada. Los tubos llenos de gas de neón podían moldearse formando letras, palabras y hasta dibujos. Fantasías químicas. Finalmente, la tabla periódica actual quedó ordenada siguiendo los números atómicos de los elementos en forma creciente y quedó definitivamente conformada en forma vertical por los grupos de los elementos y en forma horizontal por los períodos de distinta longitud.
Recordemos que el número atómico equivale al número de protones de cada átomo y es un número único y característico de cada elemento, como su documento de identidad. Finalmente, Coti tuvo que perderse el campamento, pero por suerte todo tiene solución. Madre e hija pueden disfrutar su noche al aire libre, con una buena guitarreada, algo rico para comer y, por supuesto, rodeadas de elementos químicos.